Shabbat Shalom, jóvenes, a todos los que están aquí presentes, los que están por internet, gracias por conectarse. En esta noche comenzamos una sección nueva en la Torá que tiene que ver con la construcción del Mishkan, que mal traducido es tabernáculo. Debiera ser Mishkan, no tabernáculo. Así que se encuentra en Éxodo capítulo 25, verso 1 al capítulo 27, verso 19. Pero antes de empezar, vamos a hacer la bendición de la Torah. Y dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu ha'amim venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Así que la porción de esta noche se llama teruma, que puede ser traducida como ofrenda elevada, Y como le había dicho, es Éxodo 25, verso 1 al 27, verso 19. También hoy es un Shabbat especial, se llama Shabbat Zahor, que significa Shabbat de remembranza o recuerda. Es un mandamiento de parte de Dios que dice recuerda, y lo que se va a recordar es lo que hizo los amalecitas, lo que hicieron los amalecitas cuando el pueblo salía de Egipto camino al desierto. ¿Okay? Así que comenzamos con la porción de esta noche y denme un momentito que se me olvidó poner aquí el PowerPoint. Ok. A ver cómo hago. ¿Cómo hago para poner esto aquí? Déjame un momentito darle a pause. Ahora se quedó el nene. Bye bye Titi, bye bye Titi, bye bye Titi. Ok, vamos a seguir aquí. Así que vayamos al capítulo 25, verso 1. Y recuerden que teruma significa una ofrenda, pero es una ofrenda elevada. Una ofrenda elevada de donde sale la palabra rum, teruma. El rum significa elevar. Y recuerden que la vez pasada teníamos que el propósito es que Hashem ha sacado su pueblo de Egipto, lo ha redimido, lo lleva por el desierto, en el desierto le da su pacto, los convierte en una nación santa, en un reino de sacerdotes, le da sus instrucciones con el propósito de que se establezca una nación justa y recta como representantes de Hashem. Y en estos momentos, ya que él tiene ya eso preparado, que le dio, recuerden que la vez pasada leímos los Mishpatim, que son justos juicios para enseñarle al pueblo cómo ser como una comunidad. Ahora quiere él establecer su morada, un lugar santo, un espacio santo dentro de la comunidad con ellos, porque el propósito de nuestro Elohim es siempre estar en medio de su pueblo, en medio de su creación. Por lo tanto, se va a hablar de lo que se llama el Mishkan. Mishkan, que como debió quedarse y no traducirse tabernáculo, porque tabernáculo da otro entendimiento, pero es Mishkan, que de ahí viene la palabra Shakan o Shakanti, que es morar, el querer morar con su pueblo. Así que voy a compartir con ustedes unas láminas porque creo que hace más fácil entender, porque muchas de las cosas que describe como que es un poquito difícil captar lo que se está leyendo, porque habla de muchas medidas y muchas cosas, entonces a veces es difícil, un poquito difícil visualizar. Así que de nuevo
teruma, ofrenda elevada, Shemot o el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 1 al 27, verso 19. Y dice, las instrucciones para la construcción del Mishkan. Hashem le dijo a Moisés, le habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí teruma, ofrenda, de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi teruma o mi ofrenda. O sea que esto es voluntario y no tan solo voluntario, que tiene que salir del corazón el querer dar. Okay, aquí Dios lo que está pidiendo es voluntariamente y tiene que ser que salga directamente del corazón de ellos. Y comienza diciendo en los versos del 3 al 7 los materiales que él necesita para la construcción de este Mishkan. Y quiero dejarles saber que yo tengo 2 videos. El primero que quiero mencionarles, el que yo hice, se llama La Ciencia del Mishkan. En La Ciencia del Mishkan, usted lo va a encontrar en mi canal de YouTube, el cual explica por qué Dios usó los materiales que usó. O sea, científicamente hay una razón por qué usó los materiales que usó. Si a usted le interesa conocer un poquito más de eso, por favor, vean el video. Y dice en el verso 3, esta es la ofrenda o el teruma que tomaréis de ello, oro, plata, cobre, azul, que viene siendo el tejelet. Tejelet es el azul del talit, de los tzitzit. Púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónices y piedras de engastes para el efod y para el pectoral. El verso 8 es el verso clave de todo esto. Dice, y harán un santuario, que es la palabra Migdash. Migdash, que proviene de Kadosh. Y harán un santuario, Migdash, para mí, y habitaré Shakanti. Y habitaré Shakanti, por eso es Mishkan, que proviene de Shakan, que significa morar. Y habitaré o habitar. Y habitaré Shakanti. Si traducimos literalmente el hebreo, lo que dice es, y moraré en ellos, en ellos. Muchas veces lo traducen como en medio de ellos, pero el hebreo indica que el propósito de Dios es morar en cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque Dios quiere transformar el campamento en un espacio sagrado y al pueblo en los portadores de su imagen. ¿Por qué? Porque en las culturas alrededor de Israel, todos tenían santuarios, todos les tenían un templo a sus dioses, o todos les tenían tiendas, así como el tabernáculo, el Mishkan, le tenían tiendas. La diferencia es que en estas culturas paganas ellos hacían un ídolo o una imagen porque ellos entendían que sus dioses entraban en esas imágenes y por eso tenían esas imágenes o ídolos dentro de los santuarios o dentro de las tiendas que ellos levantaban. Pero Dios no quiere que nosotros pongamos imágenes o ídolos. ¿Por qué? Porque Él quiere que nosotros seamos los portadores de su imagen. ¿Okay? No poner nada de piedra ni nada de madera. Nosotros vamos a hacer hasta cierto punto esos ídolos. ¿Okay? Porque Él quiere morar en nosotros. Por lo tanto, Él quiere que nosotros seamos portadores de su imagen. Y dice en el verso 9, conforme a todo lo que yo te muestre el diseño del Mishkan y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La palabra diseño ahí en el hebreo es la palabra tavnit. Tavnit. Y ese tavnit es bien, bien importante porque ese es el modelo o el plano o el diseño que se va a usar desde este momento hasta el tercer templo, en lo cual no se puede cambiar. Por lo tanto, conforme a todo lo que yo te muestre, recuerden que él está hablando a Moisés y Moisés se encuentra en la cima de la montaña, dentro de la nube, dentro de ese fuego, dentro de que las personas que están abajo de la montaña no están viendo, simplemente ven el humo, el fuego, la nube, las luces.
y oyen los estruendos, pero no ven lo que está pasando. Moisés entró en una dimensión en la cual entró directamente al trono de Hashem y está viendo el templo celestial, y esa es la muestra que Dios le está dando a él para que vea. Ese es el Tavnit, ¿okay? El Tavnit, el diseño. El Tavnit, diseño del Mishkan, y el Tavnit, diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ese así lo haréis es un mandamiento que significa que no se puede cambiar. Y eso es lo que va a caer dentro de lo que se llaman los 500 por 500 amot. ¿Okay? Los 500 por los 500, que eso les voy a enseñar ya mismo. Este es un diagrama del templo en el monte Sión o en el monte Moriah. Esta parte que se ve roja es lo que es los 500 por 500. Eso nunca se puede cambiar, ni un centímetro. ¿Okay? Eso es lo que Dios le está describiendo en este momento a Moisés. Y es interesante que desde Éxodo 25, que es lo que estamos comenzando hoy, hasta Levíticos 11, todo está relacionado con el Mishkan y con el templo. Desde Éxodo capítulo 25 hasta Levíticos capítulo 11, hasta que lleguemos al capítulo 11 de Levítico, vamos a estar hablando del Mishkan o del templo. ¿Okay? En Primeras de Crónicas, capítulo 28, verso 11 al 19, este Tavnit, este diseño es lo que Dios le da a David y que David le enseña a su hijo Salomón, porque recuerden que David quería construir el templo y Dios le dijo que no, que iba a ser su hijo. Por lo tanto, él recibió de parte de Dios por medio del Espíritu Santo todo este diseño, así como Moisés lo recibió, y le va a enseñar a su hijo Salomón, y eso se encuentra en Primeras de Crónicas, capítulo 28, del verso 11 al 19. Y luego en Ezequiel, de nuevo, el libro de Ezequiel tiene que ver con el templo mesiánico, con el templo, o el tercer templo, el templo relacionado con el Mesías. En el capítulo 43 de Ezequiel, del verso 10 al 12, continúa el mandamiento del Tavnit, donde ahí Dios manda a todas las personas de todas las generaciones de que siempre traten de construirle el templo, su morada sagrada. ¿Okay? De nuevo, esto aquí en rojo son los 500 por 500. Y esto aquí que yo tengo marcado con una flecha que se ve color rosa es lo que originalmente es el tabernáculo o el Mishkan. ¿Okay? Esto aquí es lo que Dios le muestra a Moisés. Y luego a David incluye los edificios que van a estar alrededor, incluyendo el atrio de las mujeres. Y luego hay otros edificios, porque si ustedes saben algo del templo, tienen que entender que el templo en sí era como una mini ciudad. Tenía de todo y se hacía de todo. O sea, tenía una sincronía entre los levitas, los sacerdotes, el pueblo y todo lo que se hacía. Por lo tanto, esto es lo que no se puede nunca cambiar. Y estos versos aquí es importante que usted se los sepa, se los memorice, porque esos son versos claves para refutarle a cualquiera que diga que el templo no hay que construirlo. Porque es un mandamiento desde que Dios habló con Moisés hasta que el Mesías regrese. ¿Okay? Así que si no te logran anotar todo, no se preocupen porque yo les voy a enviar esto como un PDF para que lo tengan. ¿Ok? Ok, ya se pusieron contentitos. ¿Ok? Así que Hashem comienza, lo interesante es que Hashem comienza de adentro hacia afuera a explicar los muebles y los diseños y todo lo que él quiere para su santuario, para su Mikdash. Comienza con los muebles en orden de importancia. Y lo interesante que es que según yo leo esto todos los años, siempre lo veo más y más relacionado con el desarrollo del cuerpo humano. Todo lo que, así mismo como el cuerpo humano se desarrolla,
es que Dios establece su Mishkan o su tabernáculo o su templo. Y de nuevo tengo un video que se llama el Mishkan y el cuerpo humano, donde yo hago la relación entre el tabernáculo y el cuerpo. Y los muebles son 6, van a ser 6 muebles básicos. Hoy vamos a hablar de 4 solamente. Tenemos aquí el arca, que en hebreo es Aarón, el Aarón Ha'edut, el arca del testimonio. Vamos a ver la menora, vamos a ver la mesa de lo que definen como panes de proposición, pero no es pan de proposición, es lechem panim, el pan del rostro, y vamos a ver por qué se llama así. Y también vamos a hablar del altar de bronce en las próximas estudios, pues entonces hablaremos de las otras 2 piezas, que es el altar de incienso y el lavacro. Así que son 6 piezas las que van dentro del Mishkan. Con el primero que empieza Elohim hablando es el arca del testimonio o el arca del pacto. Y dice así en el verso 10 del capítulo 25, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio, y lo cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. La importancia de la acacia es que, a pesar que es una madera dura, que no se pudre, que no insectos no la afectan, es una madera que es flexible. Y dice, y meterá las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas que darán los anillos del arca no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, o sea, el pacto, las tablas que Dios le va a proveer a Moisés. Y aunque aquí dice harás un propiciatorio, es un caporet. ¿Okay? Se llama esto aquí, lo que viene siendo lo que cubre o tapa el arca como tal, es el caporet. Porque ustedes no se mueven, se les va a virar el cuello. Si hay espacio y demás. Okay. Por lo tanto, tenemos la cobertura del arca que se llama caporet, de la palabra caper, que donde tenemos la palabra kipur, y también kipa, que lo que significa es cubrir, ¿okay? Cubrir, cobertura. Y lo interesante es que dice, verso 18, harás también 2 querubines de oro. Es interesante que por la forma, la longitud de las alas es la misma longitud del individuo, no del individuo, de la imagen. O sea, ¿cómo explico? Dan a entender que por la forma, el tamaño, la altura del querubín y las alas son idénticas. Vamos a suponer que de altura son 6 pies y las alas son 6 pies cuando están extendidas. Da a entender que es una figura humana. Por lo tanto, los querubines son, como decir, ángeles que tienen figura humana, pero que su función es guardar. Son como los guardianes. Por lo tanto, así como los querubines que estaban puestos a la entrada del Edén para evitar que regresara Adán y Eva, estaban guardando esa entrada, también los querubines están aquí guardando. Y cuando ustedes leen Isaías también describe unos querubines. ¿Por qué? Porque la función del querubín es guardar el trono de Dios. Y aquí el arca representa el trono de Dios. ¿Okay? Porque de ahí él va a hablarle a Moisés. Y dice, harás también 2 querubines de oro labrado a martillo, los harás en 2 extremos del caporet. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el caporet hará los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines se extenderán por encima de las alas, cubriendo con sus alas el caporet, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al caporet los rostros de los querubines.
Y pondrás el caporet encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, que es el pacto. Y el verso 22 es clave con respecto al arca. Dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el caporet, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. O sea que ahí va a estar la presencia misma de Hashem, o sea, su gloria, su Shejinah, que es lo de donde va a salir los mandamientos y todo lo que Dios le hable a Moisés al respecto. Okay. Y aquí es para mostrarles otra forma en que lo visualizan, aunque los tienen aquí rodillados, realmente están de pies. Y dentro del arca lo que vamos a ver que se va a incluir son las tablas, que es el pacto. Luego se va a poner una muestra del maná. Y luego más adelante la vara de Aarón que florece. Van a estar dentro del arca. Y aquí esta foto es el arca como lo tiene visualizado el Instituto del Templo en Israel. El Instituto del Templo en Israel, esta es la forma en como ellos han visualizado el arca. Y luego el segundo mueble que se hace es una mesa de madera de acacia en el cual se va a cubrir con oro puro y se van a poner los panes que se llaman lechem panim. Lechem panim. Recuerden que lechem significa pan y panim significa rostro o rostros. Y aquí esta es la foto como la ha construido en el Instituto del Templo en Israel, como ellos piensan que es la mesa. Porque recuerden que a un lado se van a poner los panes, 6 hileras de panes y aquí 6 para un total de 12 porque representan a las tribus de Israel. Y el propósito es que Dios cuando mira esos panes, a quien está viendo es al pueblo, es para la provisión del pueblo. Porque en los templos paganos, ellos pensaban que los dioses comían. Okay, porque recuerden que ellos pensaban que los dioses entraban a esas imágenes que ellos tenían y pensando en que eran realmente dioses, venían y le traían comida y los vestían y los bañaban y cositas así, ¿no? Pero no sabemos que no es así. Dios dice que él no necesita comer, pero los panes, si ustedes saben que los panes eran cambiados semanalmente en todo Shabbat, se traían 12 panes frescos, se quitaban lo que estaban y esos que se quitaban entonces eran comidos por los sacerdotes. ¿Okay? Los sacerdotes que estaban ritualmente limpios podían comer ese pan. Y luego sacaban los ya de una semana y ponían panes frescos y según ellos, por la forma en que estaba tanto el Mishkan como en el templo, el ambiente creado por los materiales que habían, mantenían ese pan fresco desde que lo traían hasta que se lo comían, 7 días. Y eso que no tenía preservativo. Y decían que era tan fresco como el día en que se hacían. ¿Okay? Así que aquí vemos dos formas en cómo se visualiza la mesa. Tenemos esta aquí y tenemos esta que es la que el Instituto del Templo en Israel tiene. Y cuando uno visita Israel en Jerusalén, el mismo centro de Jerusalén, se encuentra el Instituto del Templo y uno ve todos estos muebles que ya están hechos. ¿Okay? Por lo tanto, el propósito es poner los panes. Delante dice en el verso 30 del capítulo 25, dice, pondrás sobre la mesa el lechem panim delante de mí continuamente, que es la palabra tamid. Y de tal manera, si ellos entienden que ese pan cuando se quita, no se puede simplemente quitar el pan de una semana y poner el otro, sino que según uno va sacando, va poniendo los otros detrás. O sea que en ningún momento esa mesa puede quedar vacía. ¿Okay? Así que tienen la mesa. Y luego en el verso 31 tenemos la menora. La menora, y dice en el verso 31, harás además un candelero de oro puro.
Labrado a martillo será el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Es interesante que cuando uno lo lee en el hebreo, todas las palabras asociadas con la menora es como si estuviera hablando de una persona. ¿Okay? Como si estuviera hablando de una persona. Dice, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro. En un brazo una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, y así sucesivamente. ¿Okay? Y aquí lo que vemos, esta es la menora conforme a como la tiene también el diseño del Instituto del Templo. Y aquí vemos la menora era alta de tal manera que habían que poner escalones para que el sacerdote pudiera limpiarla, cambiarle las mechitas. Y lo que hacían era que 2 veces al día la atendían. Por la mañana limpiaban por lo menos 3 o 4 y luego por la tarde en el segundo turno limpiaban las demás porque se tenía que mantener encendida todo el tiempo. O sea, por la tarde se encendían las 7 lámparas completas. Tenía que ser completamente de oro. Así que aquí vemos unos sacerdotes tendiendo la menora. Y esta es la que tiene el instituto. La movieron hace poco de donde estaba, pero la tienen como una cúpula de cristal que uno la puede ver. Lógico, no es 100% de oro como la original, porque hoy día es bien difícil conseguir esa cantidad de oro porque tiene que, según el mandamiento, tiene que ser de una sola pieza. Así que esta es la que tienen en Jerusalén. Y aquí era para mostrarle que menciona que tiene las 3 copas. Aquí tiene la lámpara, tiene una flor, tiene las copas, y estas flores son de almendro. Así tú tienes la foto. Son de almendro. Y esto era en unos diseños y un tamaño y un espacio específico que tenía que ser construida esta menora. Existe un midrash. Recuerden que midrash es como una forma de cuento, enseñar algo de la Torah en forma de cuento, y muchas de las cosas que dicen es que cómo era posible hacer esta menora. Imagínense de dónde van a sacar un bloque de así de grande de oro puro. Y muchos dicen que fue que lo que Dios hizo, tiró oro en el fuego y salió la menora. Y luego habla de hacer las cortinas de la tienda como tal o del Mishkan. En el capítulo 26 dice, harás el tabernáculo o el Mishkan de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Y lo harás con querubines de obra primorosa. Y aquí lo que estamos viendo es lino, el lino, el hilo, ya hecho hilo, y se tiñe. Entonces estos son los colores que ellos tenían. Tenemos el púrpura, el carmesí, y lo que el azul es el azul tejelet, que es el azul de los tzitzit. Y ellos tenían que hacer el hilo, teñirlo, entonces pues, ¿cómo es entre tejerlo para que quedaran los colores así, donde se ven los 3 colores en una sola pieza. ¿Okay? Y es interesante que los colores, para darle colores a la tinción a estos hilos, o a este lino, o a lana, usaban unos caracoles que estos animalitos no sé, estos caracoles adentro tienen una glándula, y esa glándula lo que hacían, sacaban, extirpaban la glándula, la apretaban y botaba el colorcito. Entonces ese color, con eso teñían el hilo o la tela o lo que fuera. Lógico, ellos dicen que para tener suficiente, muchas veces tienen que usar de 600 a 800 caracoles de esto, porque son pequeños. Y después que teñían, modificaban si lo querían un color más oscuro, un color más rojizo, y lo ponían al sol, y el sol pues mantenía el color, o sea, hacía que el color se pegara al hilo. Estos caracoles
lógico, la forma de hacerlo, el proceso es bien costoso. Y hubo un tiempo en que estos caracoles desaparecieron. Se fueron en extinción porque fueron usados tanto, porque eran colores que los reyes y las personas de dinero, y sobre todo para el templo y para el tabernáculo, usaban este tipo de caracol, y llegó un momento en que dejaron de existir. Creo que hace unos 5 años atrás dijeron que comenzaron a verlos de nuevo, y no es casualidad. ¿Por qué? Porque estamos en el proceso de la construcción del tercer templo, por lo tanto estos caracoles han vuelto a salir, pero es carísimo el proceso y es carísimo conseguir estos caracoles. Y aquí pues vemos cómo quedaría la cortina con los colores púrpura y el azul, el tejeler, y tenían que hacer unos diseños de querubines, porque no tan solo querubines al frente, sino esas cortinas, recuerden que eran bien gruesas y bien altas, sobre todo en el templo. Las que se usaban en el templo eran altísimas, en el santuario. Y cuando uno miraba de frente, tenía que tener el mismo diseño exactamente en la parte de atrás. Okay. Y tengo entendido, recuerdo que leí una vez de que creen que la mamá de Yeshua, Miriam, era de las que participaba en tejer las cortinas del templo. Okay. ¿Pero serían tejidas o serían...? No, tejidas, porque en aquel entonces no era la única forma. Okay. Y luego dice que tiene que tener ciertos materiales, además del azul, del púrpura y carmesí. Dice que tenía cortinas que usaban el lino, que son la que lleva los 3 colores, y esa era la primera capa que se ponía sobre el tabernáculo. ¿Por qué? Porque cuando el sacerdote miraba, veía los diseños de los querubines en el techo, en la tela. Y luego tiene el pelo de cabra. El pelo de cabra protegía, pero también permitía respiración, que se respirara dentro del tabernáculo o dentro del Mishkan. Luego tenemos piel de carnero, que tiene que ser teñido rojo. Porque es interesante que en esa cultura los reyes, cuando iban de viaje, llevaban también una tienda que eran para ellos quedarse ahí mientras estaban acampando, estaban en guerra. La cubierta que iba encima de la tienda del jefe o del príncipe o del rey, lo que fuera, era de carnero color rojo. O sea, porque el rojo mostraba autoridad, mostraba que la persona que estaba ahí adentro era importante, tenía muchos rangos. Y aquí en este caso, quien está morando en medio del pueblo de Israel es Hashem. Y luego tenemos otra cobertura, que es una piel que no se sabe de seguro qué animal era, pero piensan que era parecido al delfín. Una piel, la piel que, a pesar de aunque lloviera o cayera nieve, lo que fuera, pues que mantenía seco adentro, era impermeable, mantenía seco adentro el Mishkan o el tabernáculo. Okay. Y luego habla, aquí hay otra forma de verlo, donde vemos de nuevo el lino, el pelo de cabra, el del carnero y quizá piel de delfín, o un tipo de animal parecido al delfín. ¿Sí? Así que aquí enseñan otro tipo de cómo se pudo haber visto. Y aquí cuando habla de las tablas, en el verso 15 del capítulo 26 dice: era para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas, y luego da las cantidades que tienen que haber en cada lado, y la base tenía que ser no, bronce no es silver, ¿cómo es silver? Plata, de plata, y tenían que estar puestas de tal manera que fueran fácil de poner y de quitar, porque ustedes tienen que recordar que esto es algo temporero. Según ellos se iban moviendo, ellos tenían que llevarse todo esto, desmontarlo y montarlo de nuevo, pues entonces tenía que ser una forma que se pudiera hacer. Por lo tanto, ellos visualizan aquí cómo era que las tablas se unían. Es interesante que en el video que yo les muestro de
del cuerpo y el Mishkan, que es muy parecido a los tendones, los ligamentos y los músculos del cuerpo humano alrededor del hueso. Y aquí vemos de nuevo cómo se vería, porque entonces por dentro y por fuera había que cubrirlo de oro, porque recuerden que el oro tiene que ver con deidad o con divinidad o con reyes o con realeza, y no es para menos que para Hashem. Y aquí hay otra forma de ver las basas de él, las tablas y cómo las unían. Y aquí otra forma, recuerden que al frente del santuario como tal, del Mikdash, que llaman el Mikdash, o del santuario como tal, al frente habían 5 columnas, ¿okay? Y luego adentro hay 4, que es la que va a mantener la cortina que tapa o cubre el lugar santísimo, porque esa parte ahí se va a dividir entre el lugar santo y el lugar santísimo, y la cortina de nuevo los colores. Así que al frente tenemos 5 columnas que yo entiendo que representan los 5 libros de la Torá, y luego las que están adentro son más que 4, que para mí representan el norte, el sur, el este y el oeste. Y luego habla de el altar de bronce, del altar de bronce. La madera. Dice en el verso, capítulo 27, tenemos el atrio. Me perdió el altar. Fue en la próxima clase. Anyway, como quiera que sea, el altar era un altar de bronce, y lo importante del altar de bronce es que no puede tener escaleras. Si usted alguna vez ve un diagrama o alguna foto que represente el tabernáculo o el templo y el altar tiene escalera, eso es completamente erróneo. Solamente los altares de los templos a dioses paganos era que tenían escalera, y aquí se ven diferentes formas de diseño de cómo pudo haber sido el altar de bronce. Recuerden que aquí lo único que se va a ofrecer son los animales que se le ofrendan al Señor en los diferentes tipos de ofrendas durante ya sea Shabbat o la fiesta o durante el día. Recuerden que siempre habían 2 ofrendas, 2 holocaustos que eran continuamente sin fallar por la mañana y por la tarde, que eran los 2 corderos, la ofrenda Tamid. Eso siempre se tenía que hacer todos los días. Y aquí vemos otra versión. De nuevo, el altar va a tener lo que le llaman los cuernos. Y habíamos hablado la vez pasada, si ustedes recuerdan, que cuando a veces una persona quería refugiarse porque había matado a alguien o había pasado algo y sabía que le iba a tocar también castigo de muerte, se agarraban de los cuernos del altar, y son estos. Pero lógico, la persona no iba a poder estar ahí todo el tiempo. Llegaba un momento en que tenían que soltar los cuernos del altar. Y esto era hecho de bronce. Luego tenemos lo que llaman el atrio. El capítulo 27, verso 9. Dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional. Al sur tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud, y comienza a dar los diferentes tamaños de las tablas y todo lo que tiene que ver alrededor del atrio. ¿Okay? El atrio va a ser esta parte aquí. Tenemos en sí el santuario o el Mikdash. Todo esto se llamaría Mishkan, porque el propósito del Mishkan es que Dios tenga un lugar para morar en medio del pueblo. Tenemos aquí el Mikdash como tal, lo que en el futuro va a ser parte del templo, y luego tenemos el atrio. En el atrio es donde vamos a tener el altar y el lavacro, que de eso vamos a hablar más adelante. Y esta es la entrada. Siempre se entra por el este. La cortina aquí en el futuro va a ser lo que va a ser la puerta Nicanor. ¿Okay? Y aunque nunca mencionan las demás puertas, sabemos que alrededor del tabernáculo tenían que haber por lo menos 13 entradas. 13 entradas. ¿Por qué? Porque recuerden que el diseño, el Tavnit, nunca se puede cambiar, y sabemos que el primer templo tenía 13 puertas y el
Segundo también, y sabemos que Ezequiel habla también de las 13, o sea, de que el tercer templo va a tener 13 puertas. Lógico, no son puertas como tal aquí, sino son cortinas. ¿Okay? Y aquí esta es la forma en que se va a ver una vez esté todo montado. Y aquí para mostrarle otra forma, otro diseño, cómo se vería. Tenemos el atrio, tenemos la puerta al este, tenemos el altar, el lavacro que en el templo no es aquí, o sea, esto está incorrecto. Este lavacro queda más bien cerca de una de las entradas al sur, porque un sacerdote o un levita no puede entrar aquí sin primero haberse lavado las manos y los pies. Por lo tanto, si está aquí de lejos, en lo que cruza aquí y entra, ahí quedó muerto, porque no pueden entrar sin haberse purificado. Por lo tanto, esto lo más probable está bien pegadito a una de las entradas aquí. ¿Okay? Aquí vemos las 5 columnas que dan al lugar santo. Los panes van a quedar hacia el norte. La menorá siempre va a quedar al sur. Y luego cuando hablemos del altar de incienso va a quedar justo en el mismo medio, más cerca de la cortina que separa el lugar santo del lugar santo. Y aquí vamos a tener el arca. ¿Okay? Así que tenemos el atrio, lugar santo, lugar santísimo. Y recuerden lo que habíamos hablado de la montaña, que la base de la montaña representaría el atrio, el medio de la montaña, el lugar santo, y la cima de la montaña donde se encuentra Moisés, el lugar santísimo. Y aquí vemos las diferentes telas que están cubriendo el Mishkan. Aquí tenemos la que divide entre el lugar santísimo y el lugar santo. De nuevo las posiciones de los muebles. La menorá siempre va a quedar al sur, los panes al norte y el altar de incienso en el medio, cercano a la entrada del lugar santo. ¿Okay? Y aquí tenemos el arca. Y aquí en este dibujo el arca está mal puesto. Se supone que el arca esté con las, ¿cómo se llama eso? Con las barras hacia la cortina. Aquí vemos las tablas y el resto de las cortinas que hacen el perímetro del Mishkan. Así sí, esto va con las varas mirando, tocando la cortina. En algunas fotos los tienen, pero en algunas fotos ves que no está así, pero debiera ser así. ¿Okay? Así que no entré en mucho detalle. Pueden leerlo ustedes esta noche cuando no puedan dormir. Se leen la porción de nuevo para que vean todos los detalles de la exactitud que Dios tiene para con todo, las dimensiones. Todas las medidas tienen que ser exactas y esas cosas no se pueden cambiar. ¿Por qué? Porque ese es el modelo, el Tanit que Dios mismo dio y no se pueden cambiar. Y ustedes saben que los números tienen mucho que simbolismo. ¿Okay? Cuando menciona los 50, cuando menciona los 10, cuando menciona 6 o cuando menciona 5, muchas veces si uno mira los números que usa, por ejemplo, cuando usa el 10, el 5, el 6 y el 5, son los valores numéricos de la letra de Yod, Hei, Vav, Hei. O sea que aún dentro de lo que usa Dios, Él está hablando de cosas bien específicas, está hablando de sí mismo, está hablando del cuerpo humano, está hablando del Mesías, está hablando de todos nosotros. O sea que todo tiene un simbolismo y una importancia. Y con respecto a Shabbat, que le había dicho que hoy es el Shabbat que se le llama Shabbat Zahor. Shabbat, recuerda, en tipo de orden, mandamientos, recuerda. Se encuentra en Deuteronomio 25, versos 17 al 19, donde dice: acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió el encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Elohim. Por tanto,
Cuando Hashem tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Hashem tu Elohim te da por heredad para que la poseas. Es más, ese versículo 19, hasta ahí, donde dice, Hashem tu Elohim te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Hashem tu Dios te da por heredad para que la poseas. Esa es la definición de salvación que entiende el judío. Ese verso es la definición de salvación que entiende el judío. Dice, borrarás la memoria de Amalek de debajo del cielo, no lo olvides. Mandamiento, no lo olvides. Y resulta que este Shabbat siempre ocurre antes de la fiesta de Purim, porque el próximo Shabbat es la fiesta, lo que se llama la fiesta de Purim, que es donde se lee el rollo o la Megilá de Esther. Y Purim es una de las festividades, aunque no son de las fiestas de Hashem descritas en Levítico 23, sí es una fiesta que es un recordatorio de lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cuando estaban bajo el dominio de Persia. Porque recuerden que Amán, que era el que quería eliminar por completo a todos los judíos, era descendiente de Amalek. Y toda generación tiene un Amalek. ¿Okay? Hace poco tuvimos a Hitler, que quería por completo destruir a toda la nación de Israel, a todos judíos. Por lo tanto, toda generación tiene un Amalek. Y Dios dice que hay que exterminarlos. Hay que borrar la memoria de Amalek de debajo del cielo. Por lo tanto, este es el Shabbat, que está asociado con la fiesta de Purim o cuando se lee el libro de Esther. Y se lee completo. Y es cortito, no es muy largo. Y eso entonces va a ser Purim la semana entrante. Recuerden que los videos y todo lo que se encuentra en YouTube. Si no se ha suscrito al canal, les recomiendo que lo hagan. Y también estamos en Facebook. Y también para aquellos que están interesados en las clases de discipulado, tenemos 2 grupos en Telegram. Tenemos el que es YNT Talmidim. Ahí hay un chat, se puede conversar los unos con los otros. El que dice discipulado YNT 613, ahí solamente no se hace chat, pero también yo pongo ahí todos los PDF y los estudios y ciertas cosas que ustedes pueden bajar. Y todo es gratis. También pueden enviarme un correo electrónico a romeronereida@gmail.com. Y de nuevo, todos los videos se encuentran en youtube.com. Esta noche o mañana por la mañana voy a ponerles un PDF de la clase para que lo tengan para cuando estén repasando los muebles, estén repasando lo del Mishkan, pues tengan algo visual, porque es difícil, no difícil, por lo menos para mí, el leer tanto de números y de tamaño y dimensiones, para mí es difícil visualizarlo. Me gusta cuando veo algo que nos ayude a ver algo para poderlo entender mejor. Así que le agradezco. Déjenme salir de aquí. Okay. Vamos a un momentito. Así que le agradezco muchísimo el que estén escuchando y que estén leyendo. Es importante que se lean siempre todas las porciones de la Torá. Y aunque es algo que se hace cíclicamente, yo les aseguro que todos los años se aprende algo nuevo. Siempre hay algo nuevo de qué aprender. Así que dentro de un ratito vamos a tomar preguntas y respuestas. Así que Shabbat Shalom.